Hola a todos, bienvenidos a mi canal. The Method de Mir al habla. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y energía positiva. Hoy me hace muchísima ilusión tenerlos por aquí. Es un placer para mí conectar con ustedes y sobre todo compartir algo que me toca muy de cerca y que creo que a muchos de ustedes también les puede resonar. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema que es muy personal para mí, el arrepentimiento. Específicamente el arrepentimiento de haber descuidado mi salud en favor de mi carrera. Sé que muchos de ustedes, especialmente aquellos que están persiguiendo sus sueños con pasión y dedicación, pueden entender lo que significa priorizar el trabajo por encima de todo. Y es que a veces nos dejamos llevar por la inercia, por las presiones externas, por la ambición interna y sin darnos cuenta, la salud, tanto física como mental, queda relegada a un segundo plano. Hoy, quiero abrir mi corazón y compartirles mi experiencia, lo que aprendí en el camino, y cómo estoy tratando de corregir el rumbo, de caminar hacia una vida más equilibrada y plena. Pero antes de que comencemos con la parte más profunda, y porque me hace muchísima ilusión que formen parte de esta comunidad, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana me esfuerzo por crear contenido que espero que les inspire, les entretenga y sobre todo, les ayude a reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida. Aquí hablamos de todo, de crecimiento personal, de viajes, de moda, de belleza, y por supuesto, de esos temas que nos hacen ser quienes somos. Así que suscríbanse, no se arrepentirán. Y compartan el vídeo con sus amigos y familiares si creen que a ellos también les puede ser útil. Bien, ahora sí adentrémonos en este tema tan importante. A lo largo de mi carrera, he tenido momentos increíbles, oportunidades únicas y experiencias que me han hecho crecer como persona y como actriz. He tenido la suerte de participar en proyectos que me han llenado de orgullo, de conocer a gente maravillosa y de experimentar el mundo del espectáculo desde muy adentro. He trabajado muy duro con pasión y dedicación, y estoy orgullosa de todo lo que he logrado, de cada paso que he dado, de cada puerta que he abierto. Sin embargo, en ese camino, hubo un periodo en el que la balanza se inclinó demasiado hacia el trabajo. La ambición, el deseo de superación, la necesidad de demostrarme a mí misma de lo que era capaz, me llevaron a un ritmo de vida que poco a poco comenzó a pasar factura. Las largas jornadas de rodaje, que a veces se extendían hasta altas horas de la noche, e incluso durante varios días seguidos, los viajes constantes de un país a otro, de un set a otro, sin apenas tiempo para descansar, la presión constante por mantener una imagen, por estar siempre perfecta, por cumplir con las expectativas de los demás, la necesidad de estar siempre disponible, de decir sí a cada propuesta sin importar las consecuencias, todo eso, poco a poco, fue minando mi salud. Empecé a sentirme cansada constantemente. Un cansancio que no se iba con el descanso, que se arraigaba en lo más profundo de mi ser. Las noches de sueño se volvieron interrumpidas, llenas de preocupaciones y de pensamientos que no me dejaban relajarme. Los dolores de cabeza antes esporádicos, se convirtieron en una compañía constante, punzantes y debilitantes. La energía, que antes me desbordaba, se fue diluyendo, dejando en su lugar una sensación de pesadez y de falta de motivación. Y lo más alarmante de todo, empecé a descuidar la alimentación y el ejercicio. En el ajetreo de la vida, en la vorágine de compromisos, la comida rápida y poco saludable se convirtió en mi mejor aliada. Las ensaladas y los platos equilibrados fueron reemplazados por bocadillos, pizzas y hamburguesas, consumidos a toda prisa, entre rodaje y rodaje. La nutrición, que es fundamental para la salud, pasó a ser un aspecto secundario, algo que se resolvía con lo primero que se encontraba en el camino. Las pocas horas libres que tenía, en lugar de invertirlas en mi bienestar físico, en ir al gimnasio, en salir a correr, en practicar yoga o pilates, prefería usarlas para descansar o para socializar. Necesito recuperar energías, me decía a mí misma. Y aunque el descanso es vital, el descanso sin actividad física, sin cuidar el cuerpo, no es suficiente. Al principio, como creo que nos pasa a muchos, minimizaba las señales de alerta que mi cuerpo me enviaba. Es normal, me decía. Es el ritmo de trabajo, justificaba. Ya tendré tiempo de cuidarme. Me convencía a mí misma de que era algo temporal, de que todo iba a mejorar cuando terminara el proyecto, cuando tuviera unas vacaciones. Pero la realidad es que el cuerpo, al final, pasa factura.
Y la mía llegó como una tormenta inesperada, en forma de agotamiento, de estrés, de dolores físicos y, en ocasiones, incluso de ataques de ansiedad. No me daba cuenta o no quería darme cuenta de lo importante que era la salud mental y emocional. Pensaba que con tal de cumplir con los compromisos profesionales, con tal de alcanzar el éxito, con tal de satisfacer las expectativas de los demás, todo lo demás podía esperar. Creía que mi bienestar personal era un lujo, algo que podía posponerse indefinidamente. Qué equivocada estaba. Recuerdo un momento en particular, un momento que me marcó profundamente. Estaba rodando una serie que por su temática, por la exigencia física y emocional del personaje, me exigía muchísimo. El rodaje era intenso, con largas jornadas y escenas muy demandantes. Un día, mientras grabábamos una escena especialmente complicada, sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Un dolor punzante que me dificultaba respirar y que me generó una sensación de angustia y de miedo. Me asusté mucho. Pensé que algo grave estaba pasando. Me imaginé lo peor. Afortunadamente, después de acudir al médico y hacerme las pruebas correspondientes, descubrí que no era nada que pusiera en peligro mi vida. Era un aviso o una señal de alarma, de que algo no estaba bien, de que estaba llevando mi cuerpo y mi mente al límite. Ese incidente, ese susto, me hizo reflexionar profundamente. Fue como un punto de inflexión en mi vida. Me obligó a cuestionarme muchas cosas, a replantearme mis prioridades, a reevaluar el camino que estaba recorriendo. ¿De qué sirve tener éxito profesional si no disfruto de la vida? ¿De qué sirve alcanzar mis sueños si no tengo la energía, la salud y la alegría para vivirlos plenamente? ¿De qué sirve todo el reconocimiento y el aplauso si mi cuerpo y mi mente están exhaustos, si mi corazón está vacío? La respuesta fue clara, contundente: de nada. En ese momento tomé una decisión. Necesitaba un cambio radical. Necesitaba priorizar mi salud, mi bienestar, mi felicidad. Necesitaba dejar de lado las falsas creencias y las presiones externas. Necesitaba escuchar mi cuerpo, mi mente y mi corazón. Y así fue como, a partir de ese día, comencé mi camino hacia la recuperación y el bienestar. Lo primero que hice, como les comentaba, fue buscar ayuda profesional. Fui a un médico de confianza, que me hizo un chequeo completo, exhaustivo, que incluyó análisis de sangre, pruebas cardiológicas y todo lo necesario para evaluar mi estado de salud. El médico, además de descartar cualquier problema grave, me dio algunas recomendaciones importantes, me habló sobre la importancia de una buena alimentación, de hacer ejercicio de forma regular, de gestionar el estrés y de descansar lo suficiente. Además, y esto fue fundamental, comencé terapia psicológica. Hablar con un profesional, con un terapeuta, me ayudó a identificar las causas del estrés, de la ansiedad, del agotamiento, de esas emociones negativas que me estaban afectando. Me ayudó a entender por qué estaba actuando de esa manera, por qué estaba descuidando mi salud, por qué me estaba exigiendo tanto a mí misma. También me enseñó herramientas para manejar el estrés, la ansiedad y las emociones negativas. Me enseñó técnicas de relajación, de respiración, de meditación, de mindfulness. Me enseñó a identificar las señales de alerta, a reconocer cuando estaba entrando en un estado de agotamiento, y a tomar medidas para evitarlo. Me enseñó a establecer límites, a decir no cuando era necesario, a priorizar mi tiempo y mi energía. Pero el cambio no solo fue a nivel médico y psicológico. También empecé a hacer cambios significativos en mi estilo de vida. Comencé a prestar más atención a mi alimentación. Intenté comer de forma más equilibrada, incorporando más frutas, verduras, proteínas y alimentos saludables en mi dieta. Ya saben, dejar de lado un poco las harinas y los dulces, que tan apetecibles son, y empezar a comer más cosas frescas, más coloridas, más nutritivas. Me di cuenta de que la alimentación es fundamental para la salud, para tener energía, para sentirnos bien por dentro y por fuera. Intenté planificar mis comidas, preparar mis propios alimentos, evitar la comida rápida y los alimentos procesados. Y por supuesto me permití algún capricho de vez en cuando, porque la vida, como digo yo, también es disfrutar, y no se trata de ser perfectos, sino de encontrar un equilibrio. También empecé a hacer ejercicio de forma regular. Al principio, como es lógico, me costó mucho. Estaba muy cansada, desmotivada, y no tenía ganas de hacer nada. Pero poco a poco fui encontrando actividades que me gustaban y que me hacían sentir bien. Empecé a probar diferentes cosas: correr, nadar, ir al gimnasio.
Me di cuenta de que el ejercicio no solo es bueno para el cuerpo, sino también para la mente. Me ayuda a relajarme, a liberar tensiones, a mejorar mi estado de ánimo, a sentirme más fuerte y con más energía. Y sobre todo me ayuda a conectar conmigo misma. Me gusta mucho bailar, así que incorporé el baile a mi rutina. Me apunté a clases y ahora cada vez que bailo siento una felicidad inmensa. También hago yoga y pilates, que me ayudan a relajarme, a fortalecer mi cuerpo, a mejorar mi flexibilidad y a conectar con mi respiración. Otro cambio importante que me costó mucho fue aprender a decir no. A veces es muy difícil rechazar ofertas de trabajo, compromisos sociales, invitaciones, sobre todo en una industria tan competitiva como la nuestra, en la que siempre hay alguien dispuesto a ocupar tu lugar. Es fácil sentirse culpable, pensar que estás perdiendo oportunidades, que estás defraudando a alguien. Pero aprendí que es necesario establecer límites, que es fundamental proteger nuestro tiempo y nuestra energía, que es importante saber cuándo es suficiente. Aprendí que es necesario priorizar mi tiempo y energía para poder dedicarme a las cosas que realmente importan, a mi salud, a mi bienestar, a mis seres queridos. Aprendí que decir no no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio. Y por último, y no menos importante, aprendí a escuchar mi cuerpo y a prestar atención a mis emociones. Aprendí a reconocer las señales de alerta como el cansancio, el estrés, la tristeza, la ansiedad, la irritabilidad, la falta de concentración, los problemas de sueño. Aprendí a identificar qué cosas me hacen sentir mal y qué cosas me hacen sentir bien. Y aprendí a tomarme un tiempo para mí, para descansar, para relajarme, para recargar energías, para hacer las cosas que me gustan, que me apasionan, que me hacen feliz. Ya sea leer un libro, escuchar música, pasar tiempo con mis seres queridos, dar un paseo por la naturaleza, meditar, tomar un baño relajante, o simplemente no hacer nada, disfrutar del silencio, del presente, del momento. El camino, como les decía al principio, no ha sido fácil. Ha habido momentos de recaída, de frustración, de cansancio, de desesperación. Ha habido días en los que he dudado, en los que he pensado que no iba a ser capaz de seguir adelante. Pero cada vez que me siento así, recuerdo por qué empecé este cambio. Recuerdo la importancia de cuidar mi salud. Recuerdo que mi salud es mi tesoro más valioso. Recuerdo que la vida es un regalo y que debemos disfrutarla al máximo. Y ahora aquí estoy, compartiendo mi experiencia con ustedes. No quiero que se repitan en el error que yo cometí. Quiero que aprendan de mi experiencia. Quiero que entiendan que el éxito profesional no lo es todo. Que la salud, tanto física como mental, es lo más importante. Que debemos cuidarnos, tanto por dentro como por fuera. Que debemos priorizar nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra paz interior. Y sé que muchos de ustedes están en la misma situación que yo estaba. Sé que muchos de ustedes se sienten presionados por el trabajo, por las expectativas, por la sociedad. Sé que muchos de ustedes se sienten culpables por tomarse un tiempo para ustedes mismos, por descansar, por relajarse, por hacer las cosas que les gustan. Sé que muchos de ustedes se sienten agobiados, estresados, ansiosos, y no saben cómo salir de esa situación. Pero les digo algo, no se sientan culpables. Tómense ese tiempo. Cuídense. Escúchense. Permítense ser vulnerables. No tengan miedo de pedir ayuda. No están solos. Hay muchos profesionales dispuestos a ayudarles, a guiarles, a acompañarles en este camino. Hay muchas personas que los quieren, que se preocupan por ustedes y que están ahí para apoyarlos. Mi viaje hacia el bienestar no ha terminado. Es un proceso constante, un aprendizaje continuo. Es una tarea diaria, un compromiso con mi salud, con mi felicidad, con mi vida. Y espero que al compartir mi historia pueda inspirarlos a ustedes a iniciar su propio camino hacia la salud y la felicidad. Recuerden, la vida es un regalo. Y debemos disfrutarla al máximo. Debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente. Debemos aprender a vivir en equilibrio. Debemos encontrar un balance entre el trabajo, la vida personal, la familia, los amigos y el tiempo para nosotros mismos. Debemos recordar que el éxito verdadero no es solo profesional, sino también personal. El éxito verdadero es sentirse bien con uno mismo. Es ser feliz. Es estar en paz. Es tener salud. Es tener amor. Es rodearse de personas que nos quieren y nos apoyan. Es hacer lo que nos apasiona.
Es vivir una vida con propósito. En resumen, en este vídeo compartí mi historia de cómo descuidé mi salud en favor de mi carrera. Hablé sobre los errores que cometí, las consecuencias que sufrí y las decisiones que tomé para cambiar mi vida. Espero que mi experiencia les sirva de inspiración para reflexionar sobre sus propias vidas, para cuestionarse sus prioridades y para priorizar su salud y bienestar. Recuerden que cuidarse es fundamental. No esperen a llegar a un punto de crisis para tomar cartas en el asunto. Empiecen hoy mismo. Establezcan límites, aprendan a decir, no, busquen ayuda profesional si la necesitan, cuiden su alimentación, hagan ejercicio, descansen lo suficiente y, sobre todo, escuchen su cuerpo y sus emociones. Prioricen su bienestar. Inviertan en ustedes mismos. Dense la oportunidad de ser felices. Y para finalizar, quiero añadir un par de reflexiones más. La primera es que el camino hacia el bienestar es un viaje personal. No hay una fórmula mágica, ni una receta única que funcione para todos. Cada persona es diferente con sus propias necesidades, sus propias circunstancias, sus propios desafíos. Lo importante es encontrar lo que funciona para ti, lo que te hace sentir bien, lo que te ayuda a vivir una vida más equilibrada y plena. No te compares con los demás. Concéntrate en ti mismo, en tu propio camino. La segunda reflexión es que el bienestar es un trabajo en equipo. Necesitamos apoyo, necesitamos rodearnos de personas que nos quieran, que nos apoyen, que nos impulsen a ser nuestra mejor versión. Necesitamos amigos, familiares, parejas, mentores, terapeutas, profesionales de la salud. Necesitamos una red de apoyo que nos ayude a superar los desafíos, a celebrar los éxitos y a mantenernos en el camino correcto. Y por último, quiero recordarles que no están solos. Somos muchos los que hemos pasado por situaciones similares, los que hemos descuidado nuestra salud, los que hemos aprendido la lección a base de errores y sufrimientos. Compartir nuestras experiencias, hablar abiertamente de nuestros problemas, pedir ayuda cuando la necesitamos, es fundamental para superar los obstáculos y para crecer como personas. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si fue así, los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan, qué les pareció mi historia, y si alguno de ustedes ha pasado por una situación similar. Compartir experiencias nos ayuda a crecer y a aprender unos de otros. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me interesa muchísimo saber si se identifican con lo que les he contado, si tienen alguna pregunta, o si simplemente quieren compartir sus propias experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Me ayudarían muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Y recuerden que la vida es un regalo que debemos disfrutar. Hasta la próxima.